Tenemos pruebas de internet por la zona. Entonces, quizá la señal no es la más óptima, no está en nuestras manos. Está así. Quizás se cae. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues que le evitaremos. No lo evitaremos, sino le evitaremos. Era un chiste malo, pero un chiste. Y vamos a empezar esta noche con la siguiente conferencia que nos ha llevado en esta ocasión el conocimiento, la sabiduría, nos ha llevado a un punto. Sabéis que siempre decimos que en el hermetismo solo existe una ley. Haz lo que quieras. Eso sí, después añade que de todos tus actos deberás dar cuenta. Y ahí podemos entrar en la ley del karma, en la ley del destino, podemos entrar a estudiar cómo funcionan las diversas leyes de acción y consecuencia. Lo que sucede es que la acción y consecuencia, cuando uno se equivoca, va a haber una consecuencia, ¿verdad? Cuando uno acierta, va a haber una consecuencia. Si aciertas, la consecuencia se llama dharma. Bien, no hay ningún problema, te va a ir bien la cosa. Pero imagínate que eres consciente que te has equivocado. Ya no expresamente, sino que te has equivocado. Hemos tenido equivocaciones en esta vida, ¿verdad? Todos. Todos nos hemos equivocado en cosas. Cosas que nos sabe mal haberlas hecho. Aquello en lo que nos hemos equivocado ha habido un juicio, ha tenido una valoración. Hemos hecho algo y el universo nos lo va a devolver. Bien, hemos de ser consecuentes de nuestros actos. De acuerdo, pero ¿podríamos evitar que aquello que hemos equivocado nos rebote, nos vuelva de una forma no agradable, kármica? ¿Puede ser evitado? Y el hermetismo nos dice que sí. Entonces, del hermetismo, que nos dice que sí, he querido coger el hermetismo hebreo, cabalista. Cabalista hebreo, que es hermético y que al final, hoy en día, su forma de comprender, de cómo evitar según qué consecuencias que nosotros hemos creado, se ha vuelto mundial para los estudiosos del hermetismo. La cosa viene de la siguiente manera, a ver si me sé explicar. No lo vamos a hacer de una forma metafísica, como explicando una pequeña historia. Me equivoco y hay una valoración. Bien, una valoración o un juicio. Un juicio, una valoración. Para los egipcios, por ejemplo, el egipcio era juzgado en la sala Ma'at, la sala de la verdad y de la justicia. Y ese juicio no solamente era en muerte, como algunos suponen, sino que ese juicio también era en vida, según lo que uno vaya realizando. Era como la ley del karma hindú, pero a lo egipcio. Y esta ley la vemos en muchas culturas. O sea, hay un juicio, hay una valoración. El rayo de la justicia universal te juzga y te dice, lo que has hecho estaba muy bien, te va a repercutir con tal cosa. Bien, no estaba tan bien, te va a repercutir con otra cosa. Mal, ahí tenemos un problema.
No es una venganza el juicio, la condena. No, es para que aprendas. Pero generalmente aprendemos con unas consecuencias que nosotros denominamos dolor, porque pasan cosas en las que no nos son agradables, no son desagradables. ¿Se puede evitar que suceda esto? Sí. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que hace la justicia cósmica, siendo nosotros nuestro propio juez. Esto sucede mucho en magia, haciendo en pequeño lo que sucede en grande. Tenemos un altar que movemos los 4 elementos en pequeño y los movemos en grande. El micro y el macro se igualan. Nosotros podemos manejar el micro, manejándonos nuestro autojuicio, estamos manejando el juicio universal. Claro, ser nuestro juez más que ser nuestro juez, lo que hacemos es llevarnos a nosotros mismos a juicio por aquello que nos hemos equivocado. Se llama autojuicio. Nos llevamos nosotros mismos a juicio. Decimos, montamos en estado de meditación, esto lo tenemos que hacer. Nos llevamos nosotros mismos a nuestro tribunal de la justicia cósmica. Y nos acusamos de nuestra equivocación. Decimos, mira, me equivoqué en esto, estoy seguro que me equivoqué. Mi conciencia me dice que me equivoqué. Y me gustaría poderlo arreglar de alguna forma. Primero, porque mi conciencia dice que está mal lo que hice y lo quiero arreglar. Segundo, hombre, si no arreglas, la consecuencia no llega. Porque la borras. Si lo puedes arreglar. Entonces las cosas vale la pena arreglarlas. De una forma consciente, arreglarlas, más que con una forma de dolor, de una forma kármica. Para eso somos seres conscientes. Y como somos seres conscientes, podemos arreglar las cosas conscientemente. La conciencia es una divisa, es una moneda extranjera, muy valorada en el universo. La conciencia es muy valorada en el universo físico y metafísico, material y espiritual. Porque como hemos venido a aprender a hacernos conscientes, cuando uno hace el esfuerzo de hacerse consciente, es muy valorado. Es realmente como crecemos espiritualmente, haciéndonos conscientes. No crecemos espiritualmente por tiempo. Llevo 400 existencias. Debo estar mejor que uno que lleva 100. No, ¿por qué? ¿Por qué? Por tiempo. ¿Tiempo te da el qué? No, sabemos que hay gente que no aprende ni a la de 3. Hay gente que la primera. Hay gente que tiene un estado de conciencia y otros que tienen otro estado de conciencia. Por lo que hacer un esfuerzo para ser consciente de los actos que uno está haciendo siempre es muy valorado. Porque con los seres y con las fuerzas y con las energías que vamos a dialogar, son seres, fuerzas conscientes. Y la cosa va de conciencia a conciencia, de corazón a corazón. Bien. Así que cogemos y nos llevamos nosotros a juicio. Es como si uno fuera a la comisaría y dijera, hola, buenos días, mire, es que yo he hecho esto mal. Perdón, sí, me vengo a denunciar a mí mismo. Es que no he hecho bien esto. Ah, muy bien, pues va a tener un juicio, claro. El juez que dice que no te has escondido, que no han mentido, que no es que te han hecho un esfuerzo ellos para encontrarte, es que has sido tú por tu voluntad. Entonces dice, hombre, ¿usted por qué ha venido? Porque es que lo he hecho mal, me he dado cuenta.
No me quiero escabullir, me equivoqué, pensaba que lo hacía bien o en un momento de inconsciencia me equivoqué. Entonces, claro, te dice, hombre, pues eso está muy bien, todos pueden ser como usted, siéntese aquí, vamos a hablar y vamos a ver qué sucede. Pues esto lo hacemos con nosotros mismos. Claro, nosotros vamos, cerramos los ojos, hacemos una meditación y vamos a ese tribunal. Es que vamos. Yo no estoy diciendo que sea una alegoría, es que tú estás ahí donde está tu conciencia. Si tu conciencia está en eso, en esa equivocación, tú estás ahí en ese lugar. Representaciones de la justicia divina lo encontramos astrológicamente en el signo de Libra. Lo encontramos anatómicamente en nuestros riñones. Lo encontramos en la letra de la runa Not y de la runa G. Lo encontramos en un sinfín de lugares. O sea, ese lugar existe. En el plano mental, es del plano mental, la justicia cósmica existe. Y tú, en la meditación, al plano mental, vas a ese lugar, a ese tribunal. Por mucho que estés en tu casa, en un sofá o en la cama o en el suelo, tú vas a ese tribunal. Vas porque quieres, porque eres consciente de que te has equivocado. Y tendremos un alma que es divina, pero que no es perfecta. Es divina y casi perfecta. Perfectos somos Dios. Por lo tanto, tenemos todo el derecho del universo a equivocarnos. Y tenemos todo el derecho del mundo a rectificar esa equivocación. Y nadie nos puede decir nada por ello. Esto es bueno, ¿verdad? Vale. Pues entonces, a nuestra manera de meditar, vamos a ese tribunal, delante de ese juez. Ese juez no es externo, es interno. Todos tenemos un juez interno. Todos tenemos un señor de la justicia interno. Todos tenemos esa facultad de escucharnos a nosotros mismos. Es una parte de ser consciente. Pero vamos a ver qué más cosas tenemos. Tenemos dos principios, ahora cabalísticos, muy importantes. Para este caso y para otro caso, pero para este. Tenemos a una virtud, una facultad llamada Metatrón, que se habla sobre todo en la Cábala. Y otra entidad maravillosa llamada Sandalfón. Tenemos a Metatron y a Sandalfón. Metatron tiene su ubicación física. Se encuentra en el hombro derecho. Y Sandalfón tiene su ubicación física. Se encuentra en el hombro izquierdo. ¿Por qué esta ubicación? Pensamos, porque claro, no lo diseñamos nosotros, esta anatomía oculta. Pensamos porque la cadera pelviana, la que movemos al bailar, está íntimamente relacionada con la cadera escapular. Y encima de la cadera pelviana se encuentran los riñones, donde existe el signo de Libra en el microcosmos, donde se encuentra nuestro Palacio de la Justicia, porque son como dos platillos. Y los riñones, la cadera pelviana y la cadera escapular, lo que se mueve uno se mueve el otro. Y los riñones, la cadera pelviana, la cadera escapular están muy, muy cerca de nuestros oídos. Y están muy cerca de nuestras axilas. ¿Y qué tendrá que ver las axilas? Me explico. Nosotros tenemos
4 orejas. El sentido del oído, de oír, 4 oídos o 4 orejas. Y uno dice, solamente veo 2. Mirad, cuando nosotros levantamos de una forma consciente, en diferentes posiciones, o asanas, o padmasanas, o rúnicas, nuestro cuerpo, y levantamos nuestros brazos, la axila se abre. Y ahí están nuestras orejas para el mundo cabalístico, nuestras orejas herméticas, nuestras orejas espirituales. Por eso, cuando adoraban, ellos levantaban los brazos para escuchar a Dios. No solamente con estas, sino con estas. Sentidos ocultos. Entonces, hay posiciones herméticas, que ahora no vamos a entrar en ellas, porque la conferencia da lo que da, en las que con los brazos de una posición, cuando trabajas con el Tribunal de la Justicia Cósmica, tú abres estos brazos para que esas axilas puedan percibir, escuchar la sentencia del Tribunal Cósmico. Esto es cábala, ¿eh? Hermetismo cabalístico. Y hace miles de años. Y mucho más, pero bueno, es interesante. La anatomía oculta de nuestro cuerpo. Pues bien, Metratón, hombro derecho, axila derecha, cadera derecha, riñón derecho. Sandalfón, hombro izquierdo, axila izquierda, cadera izquierda, riñón izquierdo. Para lo que estamos hablando hoy, tenemos más que suficiente. Bien, Metratón. Metratón es una potencia universal. Es un misterio. Y es un misterio universal, recogido por los cabalistas. Bien. Metratón, ese Metratón universal, en un momento determinado que sepamos, cogió cuerpo físico. Esto es cábala. Cogió cuerpo físico y se encarnó en Enoc. ¿Quién es Enoc? Pues no sé la Biblia. Pero en el mundo hermético, Enoc y el libro de Enoc, Enoc en su momento fue la persona que enseñó el camino iniciático desde el punto A hasta el punto Y o Z o XY, el origen al final, enseñó el camino iniciático. Tanto fue así que a los hermetistas de aquella época y en aquel lugar se les llamaba enoquistas. Y la sabiduría de Enoc es terrible. Es un personaje terrible. O sea, enseña magia, enseña el camino de una manera velada. Como ya sabéis que los herméticos pues velan las cosas, ¿vale? Pero enseña lo que no podéis imaginar. El libro de Enoc tendría que ser leído. Por muchos de nosotros ha sido leído y ha sido estudiado, pero tendría que ser mucho más estudiado, porque en ese libro está todo. Y en otras enseñanzas que ya no son escritas, que son orales, más. Metratón se encarnó en Enoc. Y todos los hermetistas hemos vivido y hemos comido de Enoc y hemos comido de Metratón. Metratón, el propio, lo tenemos en nuestro hombro derecho. Y Metratón enseñó el camino iniciático porque él, el Metratón cósmico, es el guardián del camino iniciático. Y el nuestro es el guardián del camino iniciático propio. Y el propio, el universal, es de todos. Y andamos tanto el propio como el universal.
Guarda el camino. Es el guardián, es el que te deja entrar o no. Enseña el camino. No es que lo enseñe, no es que lo muestre, lo enseña. Enseña cómo andar el camino. Esto es todo un arte. Y mantiene el camino vivo y abierto. No te cierra nunca la puerta del camino. Esa puerta angosta, ese camino estrecho. No te lo cierra nunca. Siempre lo mantiene vivo. Lo mantiene abierto. Siempre, cuando lo has conocido, claro, si no lo conoces, no tienes esa posibilidad, pero cuando lo has conocido, siempre te da impulsos para que vuelvas a él. Si lo has abandonado y si no lo has abandonado, siempre te da impulsos para que sigas caminando. Qué importante es nuestro Metatron. Claro, también es importantísimo el Metatron cósmico, universal, pero el nuestro es muy importante. Y Metatron va a estar en el autojuicio, en nuestra parte derecha. Y veremos el porqué. Sandalfón es el gemelo de Metatron, o Metatron es el gemelo, bueno, son gemelos ambos, ¿no? Sandalfón y Metatron son hermanos gemelos. Es bonito el mundo hermético. Y Sandalfón también se encarnó. Y se encarnó como Elías. Y Elías, el carro de Elías, el carro de fuego, fue uno de los pocos seres humanos en el mundo, hebreo y cristiano, porque es del Antiguo Testamento, era tan perfecto que no tuvo que morir para ir al cielo. Se fue con vehículo físico. Vino un carro de fuego y se lo llevó. Esto lo encontramos en otras mitologías, pero esto no le ocurre a todo el mundo, ¿eh? Esta perfección de anímica, espiritual, no le ocurre a todo el mundo. No todo el mundo se va con cuerpo físico y desaparece. Pues Elías lo hizo. Y Elías es Sandalfón, hombro izquierdo, peñón izquierdo, cadera izquierda, axila izquierda. Metratón está por encima, entendamos lo de encima, lo de abajo un poquito, pero siempre está más exaltado, quizás podríamos decir, que Elías. Porque Metratón tiene una virtud, tiene muchas virtudes, pero una de las virtudes que ahora nos interesa mucho es que hace que la luna, la externa, y Mercurio, el externo, y la luna interna, y el Mercurio interno, estén en armonía. Y une Mercurio con la luna. Y uno dice, y esto es importante. Vámonos un momento a la astronomía, luego nos vamos a la astrología. En la astronomía, el planeta más cercano al Sol es Mercurio. El cuerpo celeste más cercano a la Tierra es Selene, la Luna. Lo más cercano al Sol y lo más cercano a la Tierra. Hace que se unan. La Luna se representa en nuestros órganos con el bazo. Y Mercurio se relaciona con los órganos sexuales. Ovarios o testículos. Y ahí, uno dice, pues no lo cojo. Pues sí, veréis. Veréis cómo lo cogí rápidamente.
Los testículos y los ovarios del ser humano son llamados testículos porque con ellos se da testimonio. O ovarios, me da igual, los mismos que los ovarios, que los testículos, dan testimonio. Antiguamente, cuando una persona daba su palabra, ponía las manos en los testículos y con la otra mano se la daba a la otra persona. Esos son los testículos, tanto de los masculinos como femeninos. Luego ya cambiaron el nombre y pusieron ovarios. Yo no digo en blanco, pero el hermetismo son testículos masculinos, testículos femeninos. Tanto para ellas, los hombres los tenemos hacia el exterior, las mujeres hacia el interior. Eran los testigos que daban testimonio. Porque en síntesis, el mercurio, que es en griego Hermes, que es el patrón de los hermetistas, en síntesis, todos nuestros actos se reducen al mercurio, a nuestra energía sexual. Por eso se dice que los pecados de los padres pasaban a los hijos, cosa que durante un tiempo dijeron, hombre, esto es injusto. Ya, pues será injusto, pero genéticamente también lo es. Y si los padres tienen una dolencia genética, ya sabemos lo que los hijos van a tener, ¿verdad? Tiene pecados, tiene enfermedades. A mí me da igual. Pues incluso esas enfermedades genéticas las puedes arreglar con Metatron y con Sandalphon en el mundo del juicio. Aquello que se creó propio o ajeno lo podéis arreglar con los juicios propios. Y todo ese juicio se hace a la luz de la luna. Siempre estos misterios de la oscuridad a la luz de la luna. Porque la luz de la luna da para arreglar las cosas. Se hacían por la oscuridad, cuando no está la luz del sol, cuando todo estaba en calma, cuando se puede hablar, cuando ya no tienes que trabajar, cuando ya no hay que hacer tantas cosas, cuando puedes estar por ti, cuando estás recogido, cuando estás con los ojos cerrados, cuando estás en la meditación. Entonces, la luna propia, tu luna psicológica, es cuando te ilumina. Entonces puedes arreglar todo tu karma. El que conoces y el que no conoces. El familiar y el propio. El colectivo y el propio. O individual. Y ahí vas a tener a Metatron y a Sandalphon. Nuestro Metatron, recoge en el libro de la vida, en nuestro propio libro de la vida, nuestro individual libro de la vida, recoge todos los actos que hemos cometido. Todos. Me recuerda a Ibis de Tot, aquel pájaro ibis egipcio que es el escriba que recoge todos los actos. Él tiene la memoria de todos los actos que hemos hecho. No solamente el día y el momento, el acto en sí físico, sino energético, emocional y mental. Y la voluntad que había detrás. Y en el juicio, cuando está con los ojos cerrados, haciendo este ejercicio, que lo haremos, y tienes delante el tribunal, y tú explicas a ese juez que
tuyo propio, tu equivocación y lo que hiciste, Metratón te dice, no. Digo, hombre, como que no, si yo estaba allí. Sí, pero no eras consciente de todo. Te voy a explicar paso a paso qué es lo que sucedió ahí. Y tu propia inteligencia metratónica le explica al juez paso por paso lo que ahí sucedió, que tú te asombras. Es una parte de la conciencia. Y explica paso por paso cosas que tú obviabas, porque no lo sabías, no habías sido consciente. No habías sido consciente. Y las obviabas. Y entonces la misma historia tú la empiezas a ver con comprensión, como hablamos ayer, de una forma diferente. Entonces el juez dirá, bueno, pues bueno, vamos a dictar una sentencia. Y entonces hay nuestro amigo Sandalfón, el izquierdo, y dice, un momento. Entonces Sandalfón tiene la capacidad, la facultad, la virtud de hacer subir a la justicia más divina cualquier súplica que uno haga. Entre otras, uno puede pedir misericordia divina y caridad universal para que la sentencia sea leve. Uno no tiene ganas de sufrir en esta vida, ¿verdad? ¿Para qué sufrir? Sí. Lo que tenemos es que crecer. Lo que tenemos que hacer es despertar. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes. Y cuando uno sufre, la conciencia de Sandalfón sube las súplicas que uno hace. La sube a la máxima autoridad. Por eso, Sandalfón también es llamado Ofanim, que significa rueda. Y en una exaltación mística, en la clavícula de Salomón, invocación de Sabio Salomón, quiero decir, se dice Ofanim, girad y resplandeced, Hayo Hakadosh, hablar y mugid, etc. Ofanim, girad y resplandeced. Y este Ofanim, que tenemos ejercicio para trabajar con Ofanim, que es Sandalfón, esa rueda, sube, porque él puede, hasta las más altas cuotas de la justicia universal, a pedir por nosotros que hemos sido conscientes de nuestra equivocación, que hemos ido al tribunal de la justicia cósmica por nuestra propia voluntad y que haya misericordia, que no haya mucho rigor. Acordamos de Gesed y de Yeburá, ¿verdad? Que no haya mucho rigor. Entonces viene la sentencia. El juez te hace una sentencia. Te dice, el día tal de tal, o durante 2 meses, o durante este acto, te va a suceder esto. Pues gracias a Dios, ¿no? Te sales de la meditación y oye, matemáticas. Durante 2 meses sucede eso. O pasa aquello. Y cuando pasa, no te quejas. Hombre, ¿por qué no te quejas? No, ya lo sabía. Es la sentencia. Y si no llego a hacer, hubiera sido mucho peor. O sea, estoy contento. Eres consciente de tu vida. Eres consciente de tus procesos psicológicos. Eres consciente de tus estados anímicos. Estás siendo consciente de ti. Eres responsable de tu vida. Bueno, vuelvo a decir, más adelante, cuando tenga que hacerse, aprenderemos a hacer este ejercicio, esta práctica con la justicia cósmica, que buena es y qué necesaria es. Cómo cambia toda nuestra vida, cómo se vuelve nuestra vida totalmente diferente. Acordaros, Metatron, Sandalfón, no los olvidemos nunca. Pues muy buenas noches y nos vemos, no nos hemos caído hoy.
Nos vemos mañana miércoles a la misma hora con otro tema de hermetismo. Adiós.